Padre amado, Señor, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias por poder estar reunidos junto con todos mis amados hermanos en esta noche, mi Dios. Tenemos aquí en tu presencia las Escrituras, grabadas en tinta y papel, escritas en este libro. Queremos darle lectura, pero rogarte primero a ti, Señor mío, que nos concedas la revelación de las Escrituras para que podamos transmitir la forma de las sanas palabras, Señor amado. Que tu gracia sobreabunde en la fe que todos hemos recibido y que podamos entender con el entendimiento sobrenatural que tú quieres que entendamos tu palabra, para que podamos ser introducidos a las acciones justas que tú tienes preparadas para los santos. Sabemos que ya es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Sabemos que el mundo gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Nosotros también gemimos porque queremos poder manifestarnos como creemos que somos, Señor. Por eso te rogamos, mi Dios, que tú estés haciendo este precioso milagro que va más allá del milagro de una enfermedad, de una sanidad. Va más allá porque nos introduce en la dimensión del amor que tú tienes preparado para la esposa y la obra del último tiempo. Queremos ser instrumentos del avivamiento de este último tiempo, mi Dios. Por eso estamos ahora aquí delante de ti para oír todo lo que tengas que decirnos. Por lo demás, atamos toda obra y toda fuerza del mal en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y tomen asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3 y en el verso 18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante del Señor. Con los tiempos que estamos viviendo, con el peligro de las señales del último tiempo, con la inminente venida del Señor en busca de su iglesia, viendo con nuestros propios ojos que las señales están cumplidas delante de nuestros ojos y que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, ¿cuánta necesidad tenemos cada uno de nosotros de asegurar nuestros corazones delante del Señor? Y no que por ahí llegue el fin del día de alguno que está acá, porque puede llegar el fin de cualquiera de nosotros antes de que el arrebatamiento venga, y que no agarre esa desesperación de querer pedir perdón al Señor por una vida que sabemos que estamos viviendo que a Él no le agrada. ¿Qué diferencia poder ver que llega por ahí ese momento y tener la serenidad necesaria de saber con seguridad, con certeza, como dice acá, a dónde vamos? Pero evidentemente, para eso, Juan es claro. Tiene que haber algo que todavía no se ve y se tiene que ver, que es una conexión, una coherencia entre lo que nosotros oímos, entre lo que hablamos y lo que hacemos. De eso trata este mensaje, de unir ya las palabras con las acciones. Cuando Zorobabel, Josué y el resto del pueblo entendieron. ¿Cuándo entendieron? Cuando oyeron, como se tiene que oír, la voz de Dios. Un glorioso ejemplo del Antiguo Testamento que está minado de mensajes diciendo: envié desde temprano y sin cesar a mis profetas y no quisieron escuchar, a unos apedrearon, a otros mataron y no quisieron oír. Llegamos ahora al nuevo pacto y sigue sucediendo lo mismo. Oye, pueblo mío, oye, Israel, ¿cuál es el mandamiento más grande? Oye, Israel, al Señor. Así la primera palabra, oye. Ahora, vemos en ese ejemplo del Antiguo Testamento, dice: Dios ha hablado. No es que tenía que hablar, habló.
Pero el gobernador, un milagro tremendo, pero tremendo. El gobernador del pueblo, el líder religioso y todo el pueblo oyeron la voz de Dios. ¿Cuál fue la consecuencia? Que Dios les abrió el entendimiento. ¿Cuándo? Cuando oyeron la palabra de Dios como la tenían que oír. Poniendo más diligencia, oyendo con fe. Ahí Dios les abrió el entendimiento. ¿Y cuál fue la señal de que ellos verdaderamente habían entendido con el entendimiento de Dios? Con un entendimiento sobrenatural. Con ese entendimiento que dice el escritor a los hebreos, por fe entendemos haber sido constituido el universo de manera que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Ese entendimiento. El hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, no las puede entender, pero entiende muchas cosas. Entiende de ciencia, entiende de matemática, entiende de robar, entiende de mentir, entiende de engañar. Lo que no entiende es a Dios. Por eso estamos hablando de que ellos entendieron. ¿Cuándo? Cuando oyeron. ¿Cómo habrán oído? Para que Dios les diga, yo estoy con ustedes. Ahora les voy a contar todas las macanas que se mandaron, pero bueno, ahora yo les hablé, ustedes oyeron. Yo estoy con ustedes, les abro el entendimiento. ¿Cuál fue la señal? De que habían entendido como Dios quiere que entiendan, que dejaron de hacer lo que estaban haciendo para hacer lo que tenían que hacer. Esa fue la verdadera señal. Antes de eso, iban permanentemente a los escribas, a los doctores de la ley, y permanentemente estaba la lectura de la palabra de Dios, la lectura de la ley, la escucha de los mensajes por los escribas, los fariseos, los saduceos, todo letra, todo palabra, todo letra, pero las acciones ¿cómo eran? Y cada uno estaba atrás de sus cosas, como pasa hoy en día. Todo era mensaje, retórica y letra, pero la vida cotidiana de ellos era totalmente contraria a la voluntad que Dios tenía para con ellos. Y hoy, si usted busca por internet, ya por las redes sociales, suceden cosas que antes no había, pero es impresionante, la verdad es una catarata como la catarata del Iguazú, la cantidad de mensajes que hay, de enseñanza, de un tema, de otro, todo el mundo predicando y enseñando, se amontonaron los maestros, pero el mundo está más lleno de necesidades. Se calcula que hay como 7.000 millones de personas, cientos de millones de las cuantas que viven por debajo de la línea de la pobreza, gente que no come, gente que muere de hambre. Y bueno, miremos solamente en nuestro país las tremendas necesidades que hay con el vecino simplemente que está al lado de nuestra casa. Los mensajes están llenos, pero la necesidad sobreabunda. ¿Eso qué muestra? Y que faltan las acciones que puedan suplir ese paquetón de necesidades. Y la iglesia es la respuesta. Mañana vamos a ver algo con todos, que es prácticamente, o considero que es el mensaje central del libro de Apocalipsis, porque parecería cuando uno habla del libro de Apocalipsis, habla de la señal de los últimos tiempos, pero ese no es el mensaje central. Daniel habla de cosas muy hermosas y contiene también señales del último tiempo. El Evangelio de Mateo habla también, el mensaje central es una cosa, pero también habla de las señales del último tiempo. También lo hace Lucas. El libro a los tesalonicenses también tiene un mensaje central, pero también aborda el tema de las señales del último tiempo y de la venida del Señor, como el libro de Apocalipsis. Pero el mensaje central del libro de Apocalipsis es eso que Juan vio, que es lo primero que vio. Que sintió una voz como de estruendo y se dio vuelta y vio 7 candelabros de oro. Mañana lo vamos a ver, el Señor le dijo, dice ahí la Escritura, esos 7 candelabros de oro que viste son las 7 iglesias, como las ve Dios. Candelabro de oro. Cuando dice que el candelabro es de oro y dice que el candelabro son las iglesias, ahí no hay nada de terrenal y hay todo de divinidad. Ahí no hay nada de carne, ahí es todo espíritu, porque los candelabros son de oro. Y el mundo necesita a Cristo, ¿no es así? Todos decimos que el mundo necesita a Cristo. Pero ahí Juan lo primero que ve es a la iglesia. Y después lo ve a Cristo paseándose en el medio de las iglesias. Pero lo primero que ve son los candelabros de oro. Y el candelabro, primero que es de oro,
Y segundo, tiene la misión de alumbrar. Ese es el punto principal, de alumbrar. Y cuando el mundo vemos que está lleno de mensajes y abundan las necesidades y faltan las acciones, entonces hay un problema en la iglesia. Decíamos que esta pandemia tiene una causa, que es las personas se alejaron de Dios. Y tiene un propósito, que las personas retornen a Dios. ¿Y quién va a hacer que las personas retornen a Dios? Cristo. Lo va a hacer la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? ¿Es el pastor? No, la iglesia no es el pastor. El pastor es la estrella que el Señor tenía en su mano. Lo primero que ve Juan es la iglesia. Y la iglesia somos todos. La iglesia somos todos. La misión no es del pastor. La misión del pastor es guiar. La misión es de la iglesia, es de todos ustedes, es de todos nosotros. ¿Y cuándo nos vamos a ser responsables de las cosas que tenemos que hacer? Porque sí que ese mensaje, puedo decir que ahí ya no me identifico con ustedes, pero una cosa es el pastor, otra cosa son las ovejas. Lo primero que ve es la iglesia. ¿Y el pastor dónde está? Y está como una estrella en la mano del Señor. ¿Y el Señor dónde está? Paseando en medio de las iglesias. Pero ¿qué es lo primero que ve Juan? La iglesia. ¿Y qué es lo que alumbra? La iglesia. ¿Qué es lo que era todo de oro? La iglesia. ¿Amén? Gloria a Dios. Todo, por ejemplo, la gracia de dar. Pero páginas y páginas en internet, pastor fulano, evangelista, maestro, apóstol y apóstol, reverendo, pero lleno. Mientras se sigue practicando la mezquindad. Y acá también, acá se ha dado una preciosa enseñanza acerca de la gracia de dar en la carta a los Corintios, en el capítulo 8 y 9. Una tremenda enseñanza que ya venía, ¿no es cierto?, los fundamentos que habíamos recibido del pastor Juan Avellaneda, pero sin embargo, cuando se trata de darse o de dar, se sigue practicando mucho la mezquindad. Entonces, mucha letra, mucha palabra. Muchos quieren hablar, muchos quieren predicar para estar acá arriba. Pero, ¿y las acciones que la iglesia tiene que manifestar? ¿Para cuándo? Y cuando las palabras están y las acciones faltan, hay un problema de seguridad dentro del corazón que lo tiene cada creyente, que tiene que resolver. Por eso dice Juan, no amemos solamente de palabra y de lengua, sino de hecho y de verdad. Porque en esto conocemos que estamos en la verdad y ahí aseguraremos nuestros corazones delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mi corazón no está seguro delante de Dios, ahí ya empiezo a tirar basura para todos lados porque yo estoy mal. Y en este tiempo que estamos viviendo, la iglesia no está para estar mal. La iglesia tiene que estar bien. ¿Amén? Y el tema es que todos nosotros podamos entender para que lo podamos resolver. Si se enseña la gracia de dar y se sigue practicando la mezquindad, hacemos una pregunta. Como dijo Pablo, pero digo, ¿no han oído? Evidentemente no. ¿Por qué? Y porque si habrían oído, habrían entendido. Y el que practica la mezquindad, evidentemente no ha entendido nada. Habían sido traídos para que reedifiquen el templo. Y la palabra estaba todos los días, la enseñaban a cada rato, leían la ley. O sea, la palabra estaba. Pero ellos estaban cada uno en sus cosas. ¿Y qué es lo que pasaba? Y que decían que era el pueblo de Dios, que Dios estaba con ellos, ¿quién contra ellos? Todo lo que decimos nosotros. Pero evidentemente había algo que no entendían. Que lo entendieron después. ¿Cuál fue la señal de que entendieron? Que dejaron de hacer lo que estaban haciendo para hacer lo que tenían que hacer. Y es algo que Dios a nosotros nos viene hablando hace mucho también. Principalmente de todos aquellos que están preocupados en lo malo que se hace adentro de la iglesia. Yo pienso que cada uno de nosotros debería estar más preocupado porque cada uno de nosotros dejemos de hacer lo malo. No porque en la iglesia se hace lo malo. Hay un montón de voladores que andan por ahí buscando una iglesia a donde se cumpla la verdad o se ponga por obra. Y esos son los primeros que no ponen. ¿Por qué? Porque al ponerse por jueces ya se da cuenta que no está poniendo por obra. Ese es el tema. Entonces dice, pero digo, ¿no han oído? Y nosotros decimos, sí, nosotros estamos oyendo. Pero una de las señales de oír es que Dios concede esa reacción en cadena. Está la palabra de Dios como primer eslabón de la cadena de una bendición que empieza justamente a generarse como una reacción en cadena.
Pero el segundo eslabón de esta cadena explosiva, que es una bendición tremenda, es justamente el aporte de la fe cuando nosotros oímos la voz de Dios como tenemos que oírla. Ahí lo vimos. El Señor Dios de los ejércitos ha hablado. Oyó el pueblo. Dios le dijo que estaba con ellos, le abrió el entendimiento, dejaron de hacer lo que estaban haciendo para hacer lo que tenían que hacer. Estaban en la ruina económica, estaban viviendo una vida miserable y Dios les dijo, yo estoy con ustedes, desde este día os bendeciré, y empieza a dar una bendición Dios plena, una reacción en cadena que no se cortó porque ellos oyeron la voz de Dios. Amén. Gloria a Dios. Contaba un pastor muy ocupado, de esos que tienen iglesias muy grandes, que justamente por la tremenda ocupación de preparar tanta cantidad de mensajes no tenía tiempo de nada, pero está trabajando en Estados Unidos. Entonces contaba una tremenda experiencia de una enseñanza tremenda que Dios le dio en una oportunidad. Estaba preparando una serie de mensajes para las reuniones y bueno, eso requiere de estar encerrado, de mirar, de meditar y estaba tan cansado que dijo, bueno, voy a salir un rato a tomar un café a esas cadenas o salones de café rápido que hay en Estados Unidos, en donde uno llega, pide, paga, te dan, te quedas o te vas. Rápida, como eso de comida rápida. O sea, uno entra, pide, paga, le dan el ticket, retira y se va. Entonces dice que se había puesto en la cola ahí y había una mujer adelante. Y ahí es así, dice, yo tenía 15, 20 minutos, no tenía más que eso. Y bueno, había una mujer adelante y yo me empecé a poner inquieto porque estaba mirando el cartelito de qué había, del café. Entonces yo pensaba, dice, no tiene que comprar una casa, ver los baños, si tiene un problema el dominio, si el hombre está embargado, tiene que pedir un café y se va y listo, ¿qué tanta vuelta da? Entonces se fijaba y le preguntaba a la chica que atendía, que también en un momento se puso mal, pero ¿qué es lo que quiere? Pero con leche, necesito leche de almendra. Leche de almendra. Sí, y si puede tener una proteína de este tipo así para la combinación. ¿Qué está pidiendo esto? ¿Por qué no pedí el café y te mandaba a mudar de una vez? Entonces dice el pastor que empezó a ponerse colorado y empezó a resoplar y la gente que estaba atrás empezó a resoplar como un equino y se dieron cuenta, ¿no es cierto? La chica que estaba atendiendo se empezó a poner mal. Entonces en un momento la mujer lo mira al pastor que estaba inmediatamente al lado de él y le dice, perdóneme, señor, por hacerlo esperar. Tengo enfrente en el hospital, había una clínica, la chica mía que está enferma de cáncer terminal y cualquier cosa que le doy vomita. Entonces tengo que ver de conseguirle el café con este tipo, con leche de almendra, con esto. Y bueno, y al llegar la hora de pagar, empezó a sacar bonos porque no tenía dinero. Hay un sistema en Estados Unidos de bonos que dan y cuando empezó a pagar con los bonos, la gente empezó a resoplar peor. Entonces dice el pastor que cuando la mujer le explicó esto, se sintió una basura. Dice, me sentí re mal, me sentí como una cucaracha. Entonces le dije, no, está bien, ¿me permite que yo le pueda pagar? Entonces dice el pastor, yo saqué mi tarjeta y le dije, por favor, póngame la cuenta de la señora, mi cuenta, con la cuenta mía. Y bueno, y se quedó frío de ver lo que él entendió primero y cómo se enojó. Porque si hasta me puse a transpirar de la bronca. Pero cuando la escuché, me di cuenta que había una terrible necesidad detrás de esa persona y que no es que estaba jugando con caprichitos, que quería una cosa o esto, sino que tenía una hija en estado terminal y que hay cosas que no podía darle porque las vomitaba y aprendió una tremenda lección de cómo es que uno puede estar ocupado y preocupado con tanta letra, cuando en realidad Dios está queriendo que nosotros generemos acciones. Contaba un hermano también, a manera de otro ejemplo, que en la vida vertiginosa y rápida que vivimos, ¿no es cierto?, a todos los que conducimos por la calle nos pasa, principalmente cuando salimos con el plan en la cabeza de que queremos hacer 1000 cosas. Y bueno, vio el semáforo, rojo, amarillo y que arranquen, porque te pasan todo por arriba, en Capital peor, más todavía, nadie espera nada. Y bueno, hay un auto ahí adelante que no salía y bueno, se empezó un hermano, se empezó a enojar, a poner mal, a llenarse de bronca, a tocar bocina como un loco y se baja una mujer
anciana, y hablando con mucha tranquilidad, y le dice, ¿no me hace el favor de tratar de arrancar mi auto mientras yo le toco bocina? Entonces, claro, miró y le pasó como le pasó a Frete el otro día, que ahora les voy a contar. Y vio que el auto era un auto importado y le dijo, ¿es suyo? No, no es mío, me lo prestaron. Pruebe de apretar el embrague, por ahí aprieta el embrague y arranca, que es lo que le pasó a Frete la otra vuelta con un vehículo. Me dice, Pablo, no arranca. Y digo, no, apretá el embrague y arranca. Entonces fue ahí, apretó el embrague, fue así. Aprieta el embrague a fondo y arranca, si no aprieta el embrague no arranca. Apretó el embrague, la mujer lo arrancó y se fue, y también decía lo mismo, que se sentía una porquería por lo que había sentido y que por lo que por ahí estaba a punto de hacer. Vio cómo la gente empieza a darse manija, a inflarse, y es como la cerveza, después vuela la espuma, así es la ira. Por eso dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y si uno le sigue dando manija al enojo, después explota la ira, querer bajarse con un palo, y había una necesidad. Cuando se dio cuenta que la pobre persona, no es que salía porque estaba mandando mensajito con el celular, no podía arrancar el auto porque no sabía que tenía que apretar el embrague para salir. Esas pequeñas cosas, por eso decíamos que Dios nos habla a través de la palabra, siempre, permanentemente, pero Dios nos habla muchas veces a través de las cosas cotidianas que nos pasan en la vida. Y tenemos que aprender a oír la voz de Dios y captar ese mensaje. Vos fijate que esto pasó, pero podría uno verlo como algo cotidiano de la vida y no darse cuenta que Dios le está dando un mensaje. Pero estos, en este caso, se dieron cuenta de que Dios le estaba dando un mensaje. Eso pasa cuando uno está atento, cuando uno está en comunión con el Señor. Cuando uno no está en comunión con el Señor, puede venir a la iglesia, va, se viene como los religiosos, escuché, qué hermosa la palabra, pero la vida no cambia. La vida sigue siendo igual. Y evidentemente hay algo que no se está entendiendo, aunque uno repita como un loro lo que escuchó que otro predicó, y hacen muchos así. Hablan y hablan porque escucharon o porque leen, ¿no es cierto? Pero la letra mata y el espíritu no puede faltar. Las acciones no pueden faltar. Ese es el tema que trata este pasaje. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conoceremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Dios. Qué importante. Otra reacción en cadena. Otra reacción en cadena. O sea que no queda solamente en que uno que lee la palabra de Dios y nunca es hacedor, sino que mira que los otros hagan lo que Dios dice, pero ellos no lo hacen, genera algo espantoso en el corazón. Genera una frustración en el corazón. Porque uno quiere sentirse un creyente genuino, uno quiere sentirse un siervo de Dios útil, uno quiere sentirse bien. Y cuando abundan las enseñanzas, principalmente de aquellos que están desesperados por querer hablar y hablar y hablar y hablar, pero faltan las acciones, el cristiano no se puede sentir bien. Se siente algo en el corazón que es horrible, que es una frustración, porque justamente hay una tremenda incongruencia entre lo que nosotros oímos y decimos y lo que hacemos. Y la necesidad es que haya una coherencia entre lo que nosotros hablamos y las acciones que generamos. De eso, ese es el tema central de este pasaje. Poder asegurar nuestros corazones delante de Dios. Si uno asegura su corazón delante de Dios, ¿quién lo mueve? ¿O qué lo mueve? A mí me pasó en una oportunidad, le sentí el olor a la muerte varias veces. Y algunas veces más y otras menos. Pero bueno, las veces que no tienen que ver con este ejemplo no se las voy a contar, pero sí la que tiene que ver con esto. Sí la que tiene que ver con esto. Yo no sabía que era alérgico a la dipirona, un medicamento, no sabía que era alérgico. Y un día me sentía mal, me dolía la cabeza y bueno, me tomé sin querer una Novalgina, no sabía que tenía dipirona. Y me agarra un shock alérgico que se llama, ¿cómo es que se llama, Claudia? Shock anafiláctico. Sí, un shock alérgico. Y tengo más o menos 8 o 9 minutos para darme un dudodecadrón endovenoso para no explotar. Y ese día
empieza a suceder una cosa detrás de la otra, se me empieza a inflar adentro todo, empiezo a sentir el latido del corazón fuerte, me empieza a faltar el aire, ya después no puedo caminar y bueno, llega un momento que me caigo, se me corta el aire y me di cuenta que no llegaba. Entonces pensé, digo, es el momento, llegó el día. Porque miro y, o sea, no hay nadie con la pichicata en la mano que me la dé la inyección, o sea, no había nadie. Claudia había salido, había llamado a alguien para que viniera, una ambulancia, pero no llegaba. Entonces, pero esto se lo digo delante del Señor, ¿eh? No, el Señor sabemos que está acá, si estaría para ver, lo miro a los ojos, porque se lo digo delante de Dios, como dice la Escritura, he aquí delante del Señor, no miento, fue así. Pero yo tenía una seguridad tan gloriosa que digo, bueno, ¿por qué no puede llegar el momento para mí? Si el momento puede llegar para cualquiera. Se mueren niños, ¿por qué no me puedo morir yo si soy una persona adulta? Pero Señor, si llegó el día, espero haber hecho lo que tenía que hacer. Entonces me arrodillé y digo, ¿qué mejor que morirse orando? Así como le cuento fue. ¿Saben que me pasó algo tremendo? Ya no podía ni pensar porque la cabeza me decía tum, tum. Y no podía, respiraba con la boca, porque no podía tragar el aire y me arrodillé como pude y cerré los ojos, que ya los tenía inflados así, y me puse a orar al Señor y mientras empecé a orar al Señor iba recuperando aliento, oxígeno y desapareció. Después el Decadrón me lo dieron igual, pero cuando terminé de orar, yo ya me sentía bien. O sea, no pasó nada. Pero ese no es el testimonio. El testimonio es la seguridad que yo tenía en ese momento. O sea, estaba seguro. O sea, que faltaba que pudiera ver la mano del Señor que me decía, vení Pablo, vamos que te llevo. Pero no empecé, Señor, te pido perdón por mis pecados. No, al contrario, no. Me arrodillé tranquilo y digo, si es el momento, que así sea. Y eso es lo que tenemos que sentir siempre. Obviamente, en los años que van pasando, en los años que van sucediéndose, uno no se siente siempre igual, por eso que es una lucha constante de pelear la buena batalla de la fe. En la vida me han pasado un montón de cosas que, bueno, están delante del Señor. Yo, como me dijo una hermana, pastor, si se siente algo, está mal, quiere que contármelo. Digo, no, yo a usted no le tengo que contar nada, usted me cuenta a mí y yo le cuento a mi superior, es así como es. Si no tengo superior, le cuento al Señor. Yo no le cuento a los hermanos mis cosas, se las cuento al Señor y los hermanos me las cuentan a mí como corresponde. Pero todos pasamos por situaciones, pero lo importante es, pero tremendamente glorioso es, que nuestro corazón esté asegurado delante del Señor. Y eso en la práctica se ve cuando llegan estas pruebas, estos momentos así. Decía un día una persona que dice que es atea, pero en realidad el ateo, para mí no existe el ateo porque la creación da testimonio de la existencia de Dios. Pero bueno, él se confesaba ateo y bueno, y se mataba de risa y preguntaba, me decía, pastor, che, es tremendo como yo me mato de risa mirando las iglesias, las redes sociales, porque se matan, che, los hermanos entre ellos, ahí en tu comunidad. Se despedazan en el Facebook, por todo, pero se hacen pedazos, mandándose uno con otro. Y mirá que en el fútbol se pelean, mirá que los políticos se pelean, pero en la iglesia, pero es tremendo como se muerden, se matan unos con otros. Y en realidad, pienso que lo que ese hombre estaba clamando es por la manifestación de los hijos de Dios. La falta de la manifestación de los hijos de Dios, porque es así, es en realidad. Hay quienes tienen todo el tiempo del mundo para sentarse y en lugar de transmitir por los mensajes de WhatsApp, en lugar de transmitir por los Facebook o las redes sociales las cosas gloriosas que Dios hace, se dedican a ventilar los errores de los hermanos o a criticar o a hablar mal de los hermanos o a pelearse, a perder tiempo de pelearse. Hoy estuve en una reunión de la red y dos pastores discutieron y podemos discutir. La Escritura dice que se juntaron los apóstoles después de mucha discusión, pero en un momento cuando yo me aparté, me di cuenta que uno se estaba poniendo coloradito y me aparté y lo llamé y le digo, me dice, Pablo, ¿viste lo que me dijo? ¿Viste lo que me dijo? Escuchame, le digo, no le contestes.
No, pero escuchame, ¿viste lo que me dijo? Pero escuchame, digo, no le conteste. Bueno, está bien, me dice, no le voy a contestar, no le conteste. No le conteste, déjalo ahí. Porque el que lo agredió podía haberlo hecho por privado, pero hacen justamente ese tipo de cosas que a mí me da mucha bronca, me pone muy mal, de hacer algo por las redes queriendo que todos vean que estoy enojado y que te estoy tratando mal. Y eso no debería de pasar, porque eso no es de un hermano, eso no es de alguien que está lleno de Dios. Si un pastor hace una cosa así, ¿cómo estará el pueblo que dirige? Porque como está el pastor y como es el pastor, son los hermanos. Y la iglesia vemos que es un desastre como está. Pero el mundo está clamando por la tremenda necesidad de la aparición de los hijos de Dios. Le voy a leer un pasaje en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, en el verso 14, dice, pero el entendimiento de ellos se embotó. Espere que lo perdí. Acá está. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, le queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan en el Señor, el velo se le quitará. No pueden entender. ¿Por qué? Porque hay un velo que cubre a todas las naciones. El velo que estaba en el tabernáculo, el velo que estaba en el templo, el velo que se partió cuando Jesús murió, mostraba que aún no estaba habilitado el camino al lugar santísimo, al verdadero entendimiento. Pero dice, cuando se conviertan el velo se le quitará. Y nosotros confesamos que estamos todos convertidos. Pero sin embargo muchos marchan con ese velo mostrando que no han entendido absolutamente nada. ¿Por qué? Porque si habrían entendido, no harían muchas de las cosas que hacen. Un velo. Hay hermanos que dicen, ¿no es cierto? Pastor, usted que se dedica a predicar, el mundo está agonizando, necesita a Cristo. O sea, vos estás preocupado porque el mundo necesita a Cristo, sí, y andás a predicarle. ¿Qué me mandás a mí? O sea, vos tenés la preocupación y mandás a otro. Y así hacen todo. A lo que estamos predicando, pastor, ¿por qué no predica del arrebatamiento? Pastor, ¿por qué no predica? Tiene que predicar el arrepentimiento. Pastor, predica el arrepentimiento. Y esa es tu preocupación, sí. ¿Y por qué me echás la carga a mí? ¿Por qué no la haces vos? Háblalo. ¿Cuándo vamos a asumir la responsabilidad? Como aquel que vio que había un hermano con una zapatilla rota y dice, ¿qué pasa? Acá nadie se da cuenta que este no tiene zapatillas y no le pueden comprar un par de zapatillas. Y si lo viste vos, ¿por qué no se la compras vos? Yo no lo vi. Si lo hubiese visto, veo qué hago y cuando lo vi, hice algo. Y hay muchos que... Y después aparte, con esa actitud, igual se van. No, no me congrego más. ¿Por qué no? Porque vi un hermano que no tenía zapatillas, semejante iglesia, nadie le compra. Pero ¿y por qué no lo compraste vos si vos viste la necesidad? Si Dios te mostró a vos la necesidad, es para que vos hagas algo, no para que lo mande que hagan otros. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto, mostramos que estamos... Y esa es la necesidad, de que aparezca. Esa es la necesidad, que los hijos de Dios se manifiesten. Esa es la necesidad. Nosotros nos hemos convertido al Señor, entonces el velo se quitó. Sí, el velo se quitó, pues entonces mostremos que el velo se quitó. ¿Cómo mostramos que el velo se quitó? Con el entendimiento. El entendimiento ese que es según Dios. En Mateo 13:14 dice, pero cuando vean la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, y dice luego, el que lee entienda. Y no es fácil entender. Jesús dijo, ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no entendemos tu lenguaje? Porque no pueden escuchar mi palabra. ¿Y cuál es la señal de la falta de entendimiento? La conducta corriente, común y constante, sin ninguna transformación. Amén. ¡Cuánto silencio! Gloria a Dios. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias por concedernos estar aquí delante de ti en esta gloriosa oportunidad de poder seguir escuchándote, de poder manifestar que entendemos y que cada uno de nosotros nos pongamos a hacer lo que tú quieres que hagamos, porque ese es el camino
para dejar de hacer lo malo. Todo aquel que quiere dejar de hacer lo malo tiene que empezar a hacer lo bueno, para que se produzca ese desarrollo que llevará a ese glorioso sentir que hubo en Cristo Jesús, que ha amado la justicia y ha aborrecido la maldad. ¿Cómo puede practicar uno lo que aborrece? ¿Cómo puede no practicar lo que ama? Qué glorioso sentir que nunca jamás se quedará sin acciones. Y tú nos has enseñado, mi Dios, que no se trata de dejar de hacer lo malo, sino de empezar a hacer lo bueno para dejar de hacer lo malo, mi Dios. Gracias por poder oírte y por poder transmitir la forma de las sanas palabras que de tu profundo corazón salen para el beneficio y servicio de tu pueblo. Amén y amén. ¿Y cuántos dan gloria a Dios?